Londres, la ciudad de los sueños y una de las áreas urbanas más ricas del mundo. Su economía vale aproximadamente 508.000 millones de libras, que equivale a 652.000 millones de dólares. Si fuera un estado independiente, Londres sería la 22ª economía más grande del mundo, justo por encima de Argentina y Suecia. Sin embargo, la prosperidad de Londres y del sureste de Inglaterra no es típica del país. Esta pequeña área representa casi la mitad del PIB del Reino Unido, mientras tiene aproximadamente un tercio de su población. Si uno amputara la producción de Londres, reduciría el nivel de vida británico en un 14%, justo lo suficiente para adelantar al estado de Mississippi en Estados Unidos. Sí, el Reino Unido ha tenido mejores días. Los últimos 10 años han sido particularmente difíciles. El ingreso disponible real, que es el ingreso después de impuestos y beneficios, se ha mantenido casi sin cambios. El costo de los bienes y servicios ha subido. Comparado con hace 10 años, la gente puede comprar menos con sus ingresos. Mientras tanto, la productividad es baja, una de las más bajas de cualquier economía importante, y la vivienda se ha vuelto casi inaccesible, con el Reino Unido teniendo el récord del mayor número de personas sin hogar en el mundo desarrollado. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. No hace mucho, Gran Bretaña era considerada una de las naciones más prósperas del mundo y un destino principal para profesionales calificados que buscaban avanzar en sus carreras. Hoy no puede decir lo mismo. El Estado está bajo una increíble presión socioeconómica, más de lo que la gente se da cuenta. 3 catástrofes geopolíticas consecutivas la han dejado con una deuda colosal: el Brexit, el COVID y la guerra de Ucrania. Sin embargo, el catalizador se remonta a 2008, cuando la crisis financiera introdujo efectos duraderos. Como todos los demás, Gran Bretaña fue profundamente afectada, pero la forma en que manejó las secuelas la distinguió del resto del mundo desarrollado. Después de pedir prestados aproximadamente 141.000 millones de libras para rescatar a los bancos británicos, el gobierno optó por medidas de austeridad en lugar de invertir en políticas fiscales y sociales. No hubo recortes significativos de impuestos ni aumentos del salario mínimo. No hubo control de la inflación, ni asistencia para la vivienda, ni programas de creación de empleo. Ya entiendes. Para los ciudadanos comunes, las consecuencias fueron devastadoras. El ingreso real de los hogares cayó y luego se estancó durante los siguientes 15 años. En términos económicos, esto se conoce como una década perdida. Para ponerlo en perspectiva, en 2007, el hogar británico promedio era un 8% menos próspero que los de Noruega y solo un 6% detrás de los de Estados Unidos. En los años posteriores, el déficit creció sustancialmente. Hoy en día, los hogares británicos están un 20% por detrás de Noruega y un 16% por detrás de Estados Unidos en términos de ingresos reales. Esta caída en los estándares de vida se siente vívidamente entre la clase media. Los ingresos reales de los hogares son un motor fundamental de la actividad económica. Fomentan el gasto de los consumidores y mejoran los estándares de vida, todo lo cual contribuye al crecimiento económico. Sin embargo, en Gran Bretaña, el gobierno priorizó los intereses corporativos por encima de todo. Pero incluso aquí, en el mundo corporativo, las ganancias fueron principalmente a corto plazo. La tasa de productividad quedó en segundo plano y no se hicieron inversiones significativas en este ámbito. Para entenderlo, aumentar la productividad es una de las maneras más eficientes de hacer crecer una economía. Pero, contrariamente a la creencia popular, mejorar la productividad no significa trabajar más duro. El objetivo es aumentar la producción económica sin incrementar la cantidad de trabajo. Por ejemplo, cuando una economía basada en la agricultura cambia a la fabricación de microchips, la productividad aumenta porque la industria tecnológica es más rentable y tiene márgenes mayores.
Así, la fuerza laboral obtiene más por la misma cantidad de trabajo. Por eso Japón está convirtiendo tierras agrícolas en fábricas. Esto añade productividad y, en última instancia, mejora la economía. En el Reino Unido, la producción de productividad per cápita se debilitó después de la crisis de 2008 debido a la falta de inversión. Este gráfico de la London School of Economics pone las cosas en perspectiva. Antes de la crisis, la productividad crecía a casi un 2% anual. Sin embargo, después de la crisis, se debilitó sustancialmente, cambiando una tendencia que había estado en marcha desde la década de los 80. La fuerza laboral británica ahora tiene la segunda tasa de productividad más baja entre las economías del G7, mientras que antes de la crisis de 2008 estaba solo detrás de Estados Unidos. Los efectos simultáneos de los débiles ingresos reales de los hogares y la baja productividad explican mucho sobre el desempeño de la economía británica. Básicamente, está luchando por su vida. La década perdida de Gran Bretaña ocurrió de manera tan casual, tan indiferente, que ninguno de sus partidos políticos lo reconoció, y mucho menos lo abordó. No hubo un discurso político sobre este tema que afectaba a millones de hogares. Pero fue una crisis de todos modos, y así el discurso se expresó en forma de Brexit. Sin embargo, la incertidumbre sobre el Brexit empeoró aún más una mala situación. Tuvo un efecto especialmente agudo en la inversión extranjera directa. Según el Banco de Inglaterra, el Brexit redujo la inversión en un 25%, medida desde 2016 hasta 2021. Pero lo que es más, poco después del Brexit, la llegada del COVID exacerbó la crisis económica que se estaba gestando. El gobierno intervino y pidió prestados adicionales 280 millones de libras en su respuesta al coronavirus. Esto se consideró necesario para que la nación pudiera superar la pandemia. Pero aquí está el asunto. La mayor parte del rescate por el COVID se tomó prestado cuando las tasas de interés estaban en mínimos históricos, alrededor del 0.1%. En ese momento se esperaba que los pagos fueran relativamente manejables, y esto podría haber sido cierto si no fuera por el último clavo en el ataúd, la guerra en Ucrania. En el momento en que los rusos comenzaron su asalto a gran escala, el acceso al petróleo y gas ruso fue detenido por sanciones y restricciones comerciales. Al mismo tiempo, comenzó a gestarse una crisis energética y el costo de vida se disparó en toda Europa. La crisis golpeó cerca de casa. Se proyectó que los hogares británicos pagarían 3 veces el precio anterior solo para calentar sus hogares durante el invierno. Gran parte del público estaba nervioso, por lo que el gobierno británico intervino nuevamente. Esta vez fue uno de los más generosos de Europa en apoyo financiero. Entre 60.000 millones y 100.000 millones de libras en gastos adicionales fueron directos a la deuda británica. El daño a los hogares fue leve, pero el rescate dio al Reino Unido su mayor incremento de deuda como proporción de su PIB. La crisis sintetizada de pandemia y energía empujó las tasas de inflación a nuevos máximos. En respuesta, los bancos centrales aumentaron la tasa de interés. Para los ciudadanos comunes, esto significó que los pagos hipotecarios aumentaron de la noche a la mañana por cientos de libras. Mientras tanto, para el gobierno, la alta tasa de interés añadió miles de millones adicionales a la deuda nacional. Mientras que antes se creía que los pagos de la deuda eran relativamente manejables, después de la crisis energética, la deuda se volvió cada vez más costosa de pagar. El servicio de la deuda saltó de 40.000 millones de libras al año a alrededor de 100.000 millones de libras al año. Eso es un aumento asombroso de 60.000 millones de libras en gasto, que es casi todo el presupuesto de defensa británico. Así que sí, aunque admirable, el apoyo del Reino Unido a Ucrania esencialmente rompió su economía. El pago de intereses de la deuda del Reino Unido es ahora el segundo mayor gasto del país. El aumento de la deuda ha reducido los fondos disponibles en decenas de miles de millones de libras, limitando el gasto en otros temas. Casi todos los servicios públicos del país se ven afectados por ello, lo cual deprecia la calidad de servicios que pueden brindar. En su esencia, la economía es más que mercado y dinero solamente. Se trata de comprender las decisiones que las personas toman y cómo las demografías impulsan esas decisiones.
La economía es esencialmente el estudio de las personas, no solo de los números. Después de que el confinamiento por COVID disminuyó y la vida volvió a la normalidad, todas las economías avanzadas observaron un aumento en la fuerza laboral. La gente encontró empleo y siguió adelante con sus vidas. Este gráfico muestra el cambio en la actividad económica entre las naciones del G7 entre 2019 y 2023. Gran Bretaña destaca. Su fuerza laboral nunca se recuperó, simplemente se mantuvo baja. Una fuerza laboral más pequeña tiene todo tipo de efectos en cadena. Significa menos impuestos para pagar servicios como el cuidado de la salud y mayores gastos en beneficios sociales. También significa que las personas tienen menos dinero para gastar, lo que perjudica a las empresas y afecta la cantidad de empleos disponibles en una economía. Entonces, las consecuencias cierran el círculo. Pero el problema laboral de Gran Bretaña va más allá del 1% que falta. Oficialmente, el desempleo en Gran Bretaña es bajo en comparación con estándares históricos, situándose en 4.4%, lo que equivale a 1,5 millones de personas. Pero la realidad pinta un cuadro diferente. En Gran Bretaña falta la asombrosa cifra de 11 millones de personas en la fuerza laboral. Sin embargo, el gobierno no lo considera desempleo, sino que lo llama inactivo económicamente. La razón es que este grupo, que suma 9.4 millones de personas, técnicamente no está buscando trabajo ni disponible para empezar un empleo. La Oficina Nacional de Estadística explica los motivos. Alrededor de 2.1 millones de entre 16 y 24 años son estudiantes y por lo tanto inactivos económicamente. Alrededor de 3.5 millones de los mayores de 50 años están fuera de la fuerza laboral debido a enfermedad y jubilación anticipada. Mientras tanto, al menos 1 millón de personas de entre 25 y 49 años no trabaja por responsabilidades de cuidado. Una fuerza laboral con 11 millones de personas menos no es poca cosa, pero las empresas necesitan seguir funcionando de todas formas. Esto pone mucha presión sobre el gobierno, y una manera de compensar la diferencia es abriendo las fronteras. Así que los legisladores británicos hicieron precisamente eso. Más personas de fuera del Reino Unido inmigraron al país para trabajar, destacándose las de Asia del Sur y África subsahariana. Estos trabajadores inmigrantes llenan los vacíos dejados por la disminución de la fuerza laboral. Pero, al mismo tiempo, el rápido y gran flujo de inmigrantes ha aumentado las tensiones sociales dentro de la nación. La gente se siente amenazada por el cambio en la demografía étnica, y algunos legisladores aprovechan estos sentimientos para lograr objetivos políticos. A principios de agosto de 2024, protestas y disturbios anti-inmigración sacudieron Gran Bretaña, afectando a más de 20 ciudades. Mientras que los disturbios han llegado a su punto máximo, abordar las causas tomará mucho más tiempo en resolverse. En su totalidad, la crónica económica de Gran Bretaña, marcada por un declive continuo, ilustra cómo una crisis desencadena otra y otra más, y finalmente lleva a una cadena de eventos de la que no hay alivio inmediato. Esto es lo que se ha hecho, y ahora la gente tiene que afrontarlo. Por otro lado, cada nación tiene sus altibajos, y el Reino Unido no es una excepción. Londres sigue siendo una de las ciudades más ricas e innovadoras del planeta. Con el tiempo, las cosas mejorarán, pero hasta entonces, Gran Bretaña funcionará como una economía tercermundista encadenada a Londres. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.